Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte del estudio. Y si alguien puede decirme si está prendido el micrófono. ¿No? Ahora sí ya. Ahora sí, creo que ya. Sí, ¿no? Si alguien por ahí puede checarlo. Ya quedó clarísimo. Bueno, pues vamos a arrancar con la segunda parte de nuestro estudio. De este tema que está, la verdad, bastante interesante porque es algo que, pues, es como del dominio público, ¿no? Y que se escucha muchísimo afuera y que se han hecho un montón de tendencias, ideas, un montón de teologías, un montón de pensamientos raros que la verdad no tiene nada que ver con la verdad, pero sí tiene que ver, fíjate cómo son las cosas del ser humano, ¿no? Y esto es algo muy triste y terrible, pienso yo, porque del lugar de que el ser humano realmente tomara la referencia de la verdad y de lo que es la verdad y de lo correcto, siempre tiende a tomar lo que mejor le acomoda, lo que más le llama la atención. Y si te das cuenta, el ser humano es así. Le pones algo que es bíblico y algo místico, ¿y qué es lo que toma el ser humano primero? Lo místico, lo truculento, lo raro, lo extravagante, lo imposible, lo difícil de explicar, lo inexplicable, ¿no? Y es que la verdad al ser humano no le gusta conocer la verdad. Al ser humano le gusta crear su propia verdad y vivir conforme a ella, ¿me entiendes? Entonces, cuando llega la palabra, la Torá, la Biblia, como quieras llamarle, el Tanaj, y nos presenta la verdad de lo que son las cosas, pues no a todo el mundo le agrada ni le gusta. Pero te vas a dar cuenta que al final de la explicación, lo más sensato, lo más seguro y lo más correcto, siempre es lo que dice la Escritura. Porque las otras teorías, teologías, líneas de pensamiento, doctrinas, como quieras llamarle, siempre en algún punto se rompen. Muchas gracias, Merecho. Se rompen y terminan por contradecirse, por inclusive ser incongruentes, ¿no? O dejar un montón de cabos abiertos que al final no nos explican absolutamente nada. Job 14:10, hasta el verso 12 dice: sí, Job 14:10 al 12. Pero el hombre, dice, pero el hombre muere y yace inerte. ¿Saben lo que significa yacer inerte? Sin vida. Inerte es que no hay nada, que está muerto, que no hay vida. También dice será cortado. ¿Qué dice? Y será cortado. Fíjate, la versión que tú dices será cortado. Bueno. Mira, dice, se debilita y muere. Respira y después, ¿dónde está? Vale, bueno, pues fíjate, me gusta mucho esta versión que tengo yo porque es como más evidente, más clara, ¿no? Yace y muere, ¿no? Perdón, dice yace inerte. Y es que un cuerpo inerte es un cuerpo sin vida, un cuerpo sin conciencia, un cuerpo que está muerto, literalmente, ¿no? Por eso dicen los cuerpos inertes, ¿no? Son estos que son cuerpos que no tienen vida. Un cuerpo inerte es la mesa, ¿no? Eso es un objeto inerte que no tiene vida, que no hay vida en sí mismo, y que no tiene conciencia y que no puede contestar y no puede nada. Pues así es el hombre cuando muere. Cuando el hombre muere, yace inerte. El hombre expira, dice mi versión, ¿y dónde está? Sí, ¿no? ¿Y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta. Y fíjate lo que está diciendo aquí. Hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Yace inerte, sin vida. Pero más adelante entonces nos explica que está, ¿qué? Dormido. Porque no se levantará hasta que alguien lo levante de su sueño.
Fíjate, Job está profetizando Lo que va a pasar. incluso lo que es el destino de todo el que muere. Dormir hasta que sea levantado en el último día. Y como dijimos hace rato, los que conocieron a Yehoshua, confiaron en él, entregaron su vida y tuvieron vidas que honraron y glorificaron a Yehoshua, serán despertados ¿cuándo? En la primera resurrección. Bienaventurados, dice Apocalipsis, ¿no? Los que participen de la primera resurrección. Bienaventurados, ¿por qué? Porque significará que todos aquellos que participaron de esa primera resurrección serán transformados. Se les darán un cuerpo nuevo. Y junto con los que vivos estén, en ese momento serán hechos nuevos con cuerpos nuevos. ¿No? Cuerpos incorruptibles. ¿Vale? Pero hay de aquellos que no conocieron al Señor, o le conocieron pero no le honraron, vivieron vidas que no daban gloria y honra a Dios, porque esos seguirán durmiendo un ratito más. Bueno, 1000 años más. Un ratito. 1000 años más. Conforme a lo que dice la Escritura. Ahora, que un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, el periodo no sabemos de cuánto será, pero lo que sí sabemos es que estos que sigan durmiendo despertarán también un día, como dice Job. Y serán despertados, ¿para qué? Para vergüenza. ¿No? Para juicio. Para vergüenza eterna. Entonces, y eterna me refiero, y que vuelvo a repetir, no porque vaya a haber una eternidad de vergüenza y de dolor y de sufrimiento, no, sino porque la vergüenza que se tendrá estará delante del Eterno, ¿no? Y la vergüenza será desaparecer para siempre. Por eso vergüenza eterna, porque aquel que recuerde o te recuerde, recordará que fuiste quitado de la presencia de Dios por lo que no hiciste o dejaste de hacer, ¿no? Entonces, dice Job 7, 9 y 10 dice: así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Ya no volverán. Ni la abuelita más cariñosa que se te aparece por las noches para decirte, mijito, aún pienso en ti. Nada. ¿Por qué desciende? Es la segunda vez que dice eso, la primera parte también. ¿Por qué desciende? ¿Desciende de dónde? ¿Qué dice? Disipa. Aquí, no. A mí también dice desciende. Sí, es que bueno, es la traducción que tienes. Sí, tengo yo la razón. Pero la verdad es que Como no. la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Bueno, lo que pasa es que, ojo, se tiene también la idea de que cuando tú estás muerto, cuando tú mueres, ¿qué hacen cuando te mueres? El Seol, ¿qué entendemos por el Seol? El sepulcro, la fosa. Entonces, los que cuando te entierran, ¿dónde te entierran? Pues bajo tierra. Entonces desciendes, ¿no? De alguna forma los que descienden, pero siempre es que hemos sido mal enseñados y mal educados, ¿te das cuenta? Hemos sido educados para entender y creer que vamos mucho más profundamente, tal vez al infierno, ¿no? O tal vez al Tártaro, o tal vez a... Si no, que hubiera un lugar específico, ¿entiendes? Donde... Pero es que ni siquiera, mira, ojo, aquí dice, el que desciende a la fosa, ¿no? El que... Dice de otra manera, por ejemplo, así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Exactamente, esa es la versión que también tengo yo aquí, y me parece que es de lo más correcto, ¿no? Como la más adecuada, ¿no? Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos, dice, ¿no? Entonces, toda aparición, toda cuestión de un ser querido que jamás, que murió, ¿no? Y que después aparece, pues no proviene del ser querido. Ya ahorita vamos a ver esas partes, ¿no? Dice, jamás volverán a verlos sino hasta que Yehoshua sea quien los levante, quien nos levante. En el caso de que los que estemos aquí ya hayamos muerto cuando el Señor venga. Que si no, pues así vivitos como estamos, no nos adelantaremos a nadie, sino que seremos transformados juntamente con los que sean resucitados, ¿no? Entonces, hasta que no venga Él y no nos dé cuerpos incorruptibles, ¿no?
no, entonces no será cambiado este cuerpo y se nos será cambiado este cuerpo por un cuerpo de incorrupción, pero hasta ese momento es que el muerto volverá nuevamente a estar activo, ¿me entiendes? Pero estos los que serán resucitados porque estuvieron en la presencia de Adonai mientras vivían, ¿no? Me encanta cómo decía Elías, ¿no? ¿Cómo decía? El que habito delante de la presencia del Dios vivo, ¿no? Pues claro, porque cuando nosotros vivimos vidas que glorifican a Dios, vidas que obedecen a Dios y que andamos conforme a su voluntad, y eso que estoy diciendo no es que andes como un robotito, yo guardo Torah, no, yo no hago, yo no veo, yo no como, yo no subo, no, nada, no. Yo al menos yo vivo una vida en libertad increíble, ¿me entiendes? Al contrario, libre de un montón de cosas. De que te aten, de que seas esclavo de eso. Claro, de ser esclavo de las cosas del mundo, ¿no? De la sexualidad ilícita, de ¿cómo se llama? De los deseos desequilibrados de la mente, inclusive de las relaciones infructuosas, destructivas, de los deseos malsanos, de la envidia, del ¿cómo se llama? De cuando deseas lo de los demás, ¿cómo se llama? Envidia, pero no cuando la codicia, ¿no? Es que hay otra palabra por ahí que se me está escapando. No. La ambición puede ser también, ¿no? Avaricia, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿no? Entonces, cuando tú eres libre de todo eso, ¿no? Estás delante de la presencia de Dios. Yo siempre digo esto y lo voy a repetir una vez más porque inclusive me gusta decirlo, ¿no? Yo no entendía cómo es posible que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo que es un hombre conforme al corazón de Dios? Que vive en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible? Si este hombre mató a Urías, mandándolo al frente de la guerra, se quedó con su esposa, inventó un chisme para lograrlo, ¿me entiendes? Bueno, porque fue un hombre que se arrepintió en su corazón. Un hombre que conocía a Adonai, que sí cayó conforme a lo que su carne le había, tuvo consecuencias inequívocas y horribles, ¿no? Pero, se arrepintió. Y después de eso, fue un hombre que buscó estar en comunión toda su vida conforme a la Torah. ¿Por qué digo a la Torah? ¿Ibas a decir otra vez la Torah, brother? ¿Otra vez la Torah? Pues sí. La brújula La voluntad de Dios está implícita en ella. Entonces, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a su voluntad, vale la pena abrir la Biblia y leerla. Y vivir conforme a lo que ahí enseña, ¿no? Entonces, 1 Corintios, verso 15, capítulo 15, perdónenme. Capítulo 15, del 42 al 44. Perdón que le tome muy seguido el cafecito, pero traigo la garganta deshecha. 15. 1 Corintios 15, del 42 al 44. O a la agüita, porque también tengo una agüita aquí. 1 Corintios 15, de 42 al 44. Si alguien lo tiene y quiere leerlo con voz de predicador. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también los hay espirituales. Exactamente. Y esto es algo que tiene que darnos luz. Hace rato Isa y yo estábamos platicando y le decía, vamos a hablar de esto en un rato más. Los cuerpos que son espirituales y los cuerpos naturales. Tenemos que entender que hay cuerpos espirituales. ¿Se acuerdan cuando Yehoshua resucita? Sí. ¿Qué hace cuando Yehoshua resucita y se les aparece? No saben ni de dónde apareció. Y dicen, ah, caramba, hasta creen que es un... No, hasta creen que es un espíritu. Y le reconocían, era diferente. ¿Qué onda con este brother que se nos apareció aquí? Ah, Señor, eres tú, ¿no?
que dice Jorge, que ni lo han reconocido porque era diferente. Fíjate, cuando estos son los que van camino de Maús, ¿no? Que van caminando y que no lo reconocen, y hasta que dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras delante, porque no lo reconocían. Sí. Hay cuerpos espirituales. Ahora, cuando se les aparece el Señor a todos ahí, que les dice que se queden quietos hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, el Ruach de Adonai venga sobre ellos, ¿qué hace? ¿Qué les dice él? ¿Qué les dice? Tengo hambre. ¡Ah, caray! ¿Y qué? Cuando come, como si fuera un fantasma, cae en el piso la comida que está comiendo. Como si fuera un Gasparín. No, él come y le dice, ve a Tomás, ¿no? Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Oye, a ver, mete tus dedos, aquí están las heridas. Pues un cuerpo espiritual lo que tengo. Un cuerpo espiritual que no tiene ya las necesidades del cuerpo físico. Pero es un cuerpo, ¿no? Por eso ya hace rato estábamos filosofando así medio loco, Isa y yo, bueno, más bien no filosofando, sino recordando lo que en el pasado nos ha sucedido, recordando que nos han sucedido muchísimas cosas muy fuertes, y yo tuve muchas experiencias muy duras espiritualmente hablando en el pasado, ¿no? Y de cómo hay ocasiones es que hasta en lo espiritual hay posibilidad de cambiar, mover, hacer tal o cual cosa. ¿Tú qué cuerpo crees que tiene un demonio? Es un cuerpo espiritual. Pues tiene determinadas posibilidades, ¿eh? Su autoridad es muy limitada en esta tierra. Esas ofrendas que se hacen, que se las comen también. Bueno, no podríamos estar seguros que así sea, pero de lo que sí estoy seguro es que los cuerpos espirituales no requieren comer. Punto número 1. Espérame. Pero no necesitan, pero tal vez, ¿no? En su momento. Pero lo que sí es un hecho es que a lo que me refiero con este cuerpo espiritual que nosotros recibiremos cuando seamos transformados, va a ser un cuerpo en el que podrás levantar una taza y sentarte a la mesa y hablar, ¿me entiendes? Bueno, pues en el mundo espiritual pasan cosas muy similares. Pero ojo, si el que duerme nada sabe y está durmiendo en el momento en el que muere, ya dijimos que la locura esta de los 12 meses que se pasa rondando el muerto tras su cuerpo, como el judaísmo dice que después de morir pasa por ahí desorientado y rondando 12 meses esperando a que su cuerpo se deshaga completo. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Y saben por qué es esto? Porque, y ahí se le va a sonar también ese tipo de cositas, ¿no? Hay algo que se dice en la Biblia que es el cordón de plata. Bueno, el famoso cordón de plata, que es lo que supuestamente une a el alma de la persona con el cuerpo. ¿Ok? Porque en una parte del libro de Job también dice, hasta que no se ha roto el cordón de plata, ¿no? Que puede ser específicamente algo subjetivo o que se le denomine así a esa unión que existe entre la carne y el espíritu, ¿no? Ahorita vamos a ir a la parte del alma. No se me ha olvidado que vamos a hablar del alma, que no existe y que ninguno de nosotros tenemos. Somos unos desalmados todos. Y mejor así, te voy a decir por qué. Vas a ver por qué, ¿no? Y cómo también es parte de una mala interpretación, de una mala, ¿cómo se llama? Traducción, de un mal entendimiento de las cosas. Fíjate, ¿eh? Vamos a seguir, fíjate. Dice, y me encanta esta versión porque dice, se siembra cuerpo corruptible, pero resucitará incorruptible. ¿No? Se siembra algo débil, pero resucitará algo poderoso. ¿No? Dice, hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y tenemos que quedarnos con este pensamiento y con esta situación, porque ese cuerpo del que está hablando ahí es el que se nos dará cuando nosotros seamos resucitados. Por eso dice, ¿no? Resucitará. ¿Cuántos resucitados conocemos? ¿Cuántos resucitados conocemos? Yo no conozco ninguno, pero en la Biblia hay referencia al menos a Lázaro, ¿no? Bueno, ok, pero la diferencia entre Lázaro y Yehoshua, ¿cuál es? Que Lázaro se quebró nuevamente. Por eso se acuerdan cuando estudiábamos el Omer Reshit, que nuestro Reshit, el primero, la primicia era Yehoshua, porque cuando él había resucitado de entre los muertos, él garantizaba que toda la resurrección de todos los demás de nosotros, por ser en la primicia, bueno, pues se refería a eso, ¿no? Los demás que han resucitado, o que si por alguna razón fueron resucitados, todos murieron.
a una. O sea, mira, y mucha gente te va a decir, no, pero espérate, porque Enoc dice la palabra que fue llevado con todo y chanclas al cielo, con todo y zapatos al cielo, ¿no? Que fue traspuesto, que fue arrebatado por los caballos de fuego y se lo llevó. ¿Y tú dónde crees que está Enoc en este momento? Durmiendo. ¿O Elías? Todos durmiendo. ¿Tú dónde crees que están ellos? Ellos murieron. Murieron y están durmiendo. Porque carne y sangre no puede estar en presencia de Dios. ¿Y sabes por qué fueron llevados? Porque su punto número uno, lo que tenían que hacer se había cumplido. Y tenerlos en la tierra era más peligroso que tenerlos, que tenerlos durmiendo. Porque ya habían cumplido con lo que tenían que hacer. Fueron traspuestos para que no vieran corrupción sus ojos. Porque cualquier ser humano, aunque seas Elías, puede haber corrupción. Y puede haber corrupción. No estaba Elías ahí llorando y llorando. Ay, me va a matar, ¿qué saben? Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Ay, 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 deprimido, cayendo en depresión, ¿no? Mi buen Elías. Oye, ¿por qué dicen que Juan Bautista era la... Sí, la reencarnación de Elías. Pues porque los judíos creen en la reencarnación. Por eso decíamos hace rato, los judíos creen en la reencarnación. Y creen que los grandes profetas pueden reencarnar, al menos Elías. Por eso, fíjate, nosotros no lo hacemos, y es una de las cosas que hemos cambiado en el Seder de Pesaj. Pero en todo Seder de Pesaj judío, hay un lugar siempre abierto, siempre disponible ahí. ¡Qué miedo! ¿Sabes por qué siempre hay un lugar disponible ahí? Pues es una visión absurda, pero el lugar de Elías, por si no, o sea que venga Elías ese día. ¿Cómo se nota que están... ¿Me entiendes? Sentar ahí, ¿cómo lo llamáis? El chanclas. No creo que festeje Pesaj, pero no va a festejar Pesaj. No, mucho menos Pesaj. Pero, ¿sí me entiendes a lo que voy? ¿No? Chueca, ¿no? O sea, Es una... por un es- lado dicen, creemos en lo que dice Dios, ¿no? En su Torah, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Claro. Pero luego ven por otro lado y haciendo cosas, tradiciones de hombres. ¿Por qué esas tradiciones? Creen en lo que dice la Torah a su manera, pero también creen en lo que el hombre ha dicho y hecho. De este mundo, que el hombre crea, que vamos a crear esto, una fiesta para esto, una fiesta para el otro. No, hombre, miren, No toman en cuenta yo les voy a que decir la- algo, y qué bueno que de verdad el Señor nos ha guardado. En su momento vino la invitación, para la Kabbalah, por ejemplo, mi esposita lo sabe, ¿no? Que vino la invitación a decir, oye, pues ¿por qué no empiezas a caminar por ese lado? Sí. ¿Dónde queda Dios? No, y ¿sabes qué? Yo dije, ¿de qué hablamos? Si esto es pura tradición de hombres. Es más, la Kabbalah, yo, de verdad, perdón, es como si fuera brujería judía. Claro. Porque es ¿No? que dice supuestamente miran ya... Ocupar. ocupando Sí, ya- ocupar la Torah, ¿no? Y el sentido de cada una de las letras y su numerología para generar un montón de cosas que no existen. Entonces, bueno, el que ha muerto, ¿no? ¿Qué sucede con él? Cuando una persona muere, su cuerpo se descompone y termina por ya no ser nada más. Su espíritu está con el Padre y duerme. Ok, Eclesiastés 12:7. Y aquí lo explica. Y dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, ¿no? Antes de nacer. Y el espíritu vuelve a Dios, Que lo dio. quien lo dio. Ajá Elohim, ¿no? A Adonai, que fue quien lo dio. Así es, el espíritu vuelve a Hashem y ahí duerme esperando que su Redentor le devuelva la vida. ¿No? Exactamente, del polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Ashes to ashes. ¿Ok? Claro. Job 34:15. Dice, toda carne expiraría de una vez. ¿Me entiendes? Cuando tú mueres, no medio mueres. 24, Estoy medio muerto. Pues si estás medio muerto, estás vivo. ¿No? Toda carne expiraría. Dice aquí, luego el adúltero espera, dice.
34. Acá dice todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Exactamente, es otra versión que mira también está interesante, ¿no? Toda carne de una vez vuelve a ser lo que era antes, polvo, ¿no? Ya, los científicos muy románticos en ese idioma romántico científicoide dicen, somos polvos de estrellas. Somos polvo de estrellas. Porque todos los elementos de todo el universo están hechos de lo mismo. Todos somos calcio, todos somos, ¿cómo se llama? Hierro, ¿no? No dejamos de ser polvo, no dejamos de ser hechos de lo que está hecho la tierra. Pero cuando morimos, porque podremos ser de los elementos de los que está hecho el sol, pero sin espíritu no eres nadie. Y cuando mueres, el espíritu vuelve ¿a dónde? Al Padre, a Dios. Ajá. Toda carne expira y el espíritu vuelve con el Señor. Primera de Tesalonicenses, esto es Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice, y este es Pablo, Shaul, diciendo, tampoco hermanos queremos que ignoren acerca de los que duermen, de los muertos, para que me entiendas, ¿vale? Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. ¿Por qué Pablo les está diciendo eso? ¿Por qué Pablo dice, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza? Por razón de sus muertos. Por razón de los que son nuestros, de los muertos que son como nosotros. Pues porque han creído. Claro, porque han creído y serán levantados. Así es. No tengan el temor ni el dolor como los que no conocen al Señor, ¿no? Como los que no tienen esperanza. ¿Qué significa no tener esperanza? Que no crees en nada, que piensas que ya era muerto. Yo creo que el no tener esperanza aquí se traduciría mucho más fielmente como no tener a Yehoshua. Por eso sin salvación. ¿No? ¿Sí lo tienen? Primera de Tesalonicense 4, 13 y 14. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque, y aquí te dice, ¿cuál es la esperanza? Porque si creemos en Yehoshua, que murió Yehoshua y resucitó de la misma manera por medio de Yehoshua, Elohim, Adonai, Dios, levantará, dice Elohim, levantará con él a los que han ¿qué? Los que han dormido. Eso se refiere a los que han muerto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Exacto, fíjate, esa versión está muy buena también. Está muy buena también, que es... Me está costando porque esa versión que dice como que lo dice de una forma más entendible. Vuélvela a leer, brother, pero con voz potente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Exactamente, a los que durmieron en él. O sea, a los que murieron en el seno de Abraham, ¿no? Decíamos, en shalom, en paz, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Sabiendo que estaban en la presencia de Yehoshua antes de morir y que después, cuando sean levantados, seguirán en la presencia de Yehoshua. Porque esa es la realidad del que no cree. El que no cree no está en la presencia de Dios. El que no cree vive vidas disolutas que andan por ahí. No está en la presencia de Dios. Y cuando muera, morirá no estando en la presencia de Dios. Y cuando despierte en el último día, tampoco estará en su presencia. ¿Me entiendes? Es simple. El que está en la presencia de Adonai, de Yehoshua, de Cristo, mientras vive, estará en la presencia de Cristo cuando sea resucitado. No así el que no lo esté. Ahora bien, les pongo yo. Si hemos ya dejado más en claro, conforme a lo que dice la bendita palabra de Adonai, que el hombre, cuando muere, duerme. Nada sabe y por ende no tiene conciencia.
no puede ser un espíritu chocarrero, no puede andar arrastrando cadenas por ahí, ni gritando, ¡ay, mis hijos! ¿No? Es que en México hay la leyenda de la Llorona, ¿no? ¡Ay, mis hijos! ¿no? Eso me ha atormentado No. cuántos años, Sí, ¿no? El espíritu ese que anda rondando, no existe tal. Y si hay algún espíritu de esos, no es un espíritu de un humano. Es Satanás, es un demonio de Satanás, ¿no? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ahí vamos con el alma. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Cómo es que muchos aseguran que han visto a su abuelita? O a un amigo que ha fallecido. A un ser amado que murió. O al tío. O a cualquier ser amado que se le apareció para darle tal o cual mensaje, consejo o simplemente jalarle los pies, ¿no? Que en México decían también eso, ¿no? Te van a jalar las patas, decía en México, ¿no te acuerdas, no? Sí. Que decía, ¿no? Ahí vamos. Cada una de esas personas que murió está dormido. ¿Cómo es que entonces pueden andar, ¿no? Y inclusive verlos. Yo conozco gente que dice, es que mi madre se me apareció anoche y mi madre murió un día antes. Anoche se me apareció la figura de mi madre y me dijo, hija, ve por tus hermanos, no los dejes solos. Y luego me hablaron por teléfono y me dijeron, es que no pudimos hablarte antes, pero mi madre murió antier. Y tú dices, ¿cómo si yo tuviera presencia aquí de mi madre? Era su madre. Pues no era su madre, perdón, pero no era su madre. ¿Quién era? Les pongo yo aquí el chancla, dice. Espera, es que mira, no es tan simple como eso. Fíjate lo que vamos a ver ahorita. No sé si ya lo notaste, les pongo yo aquí. Y es que aquí, ¿no? Los de la comunidad, de los del camino, que estamos aquí, que tenemos ya tiempo andando, nos es muy claro que el alma en absoluto no existe como tal. Nos es claro, pues vamos a ir a esa parte, ¿no? Y es que eso tiene una simple razón. Hemos aprendido que el alma como tal no existe. ¿Cómo? A ver, toda la vida habían dicho que somos cuerpos, alma y espíritu, ¿no? Es más, esto puede explicar, sí, un montón de barbaridades que te contaron allá afuera. El cuerpo, el alma. ¿Que no tiene sentido? Sí, no. A ver, fíjate nada más, Cuando dices, el alma es la sangre, pues cuando te mueres, el alma se murió. Porque la sangre se murió y se quedó en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, hay una conclusión a la que yo llego ahorita, un poco antes de terminar, donde todo el que es alma es un ser vivo. Pero en cuanto te mueres, el alma murió. ¿Estás de acuerdo? Porque si el alma es la sangre... Pero allá afuera nos enseña eso. En toda traducción decente de la Biblia, en donde ponen alma, debería aparecer vida. O ser vivo. Fíjate, en el hebreo, en el original, aparece la palabra nefesh. Por eso siempre que nosotros cantamos, David y yo cantamos una canción de esas que dice algo del alma, siempre decimos nefesh, ¿no? Cantamos como de nefesh, ¿no? Por eso hay canciones en donde donde habla de estas bonitas que nos gusta cantar, donde dice el alma, tú pones vida, ¿no? Porque es lo que está refiriéndose. Cuando dice nefesh, debería traducirse como pescuezo o garganta, fíjate. Escucha esto, La palabra nefesh debería traducirse como pescuezo, como garganta, como cuello. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa la palabra nefesh para hablar en un ser vivo y su significado literal es pescuezo? ¿Por qué? Yo pienso algo, pero no sé si... Dilo. A ver, la primera referencia que me viene a la cabeza es acerca de cuando se mataban los bichitos y se les cortaba la garganta para que se cayera la sangre. Exacto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se les corta? La garganta. El cuello. ¿Por qué?
Si tú dejas un animal sin cabeza, ¿qué le pasa a ese animal? Se desangra. Se desangra. No solo se desangra, no tiene vida. Le cortaste la cabeza, Así, ¡pruc! ¿verdad? Pero así No hay vida. ¿O qué va a haber? Claro. ¿Cuál es el punto de referencia más importante para el hombre en su cuerpo? La cabeza y luego el corazón. No, la cabeza es importante, pero lo más importante para él es su cuello. Porque es la parte que tiene más. Porque no solo que es la parte que tiene más sangre, no. Es la parte que lleva la sangre al cerebro. Nuestro corazón podría ser un super corazón de primera, pero si no lleva la sangre al cerebro, nuestro corazón no sirve de nada. Por aquí pasa una arteria llamada yugular, enorme, ¿no? Que lleva la yugular, porque la aorta está acabada. La yugular. Que lleva la sangre al cerebro. Ahora, ¿tú por dónde respiras? Por la boca. ¿Y a dónde pasa tu respiración? ¿Por dónde va? Claro, pero ¿por dónde? ¿Cuál es el vehículo por el cual pasa? Pues tu tráquea, tu esófago. ¿Y tu esófago dónde está? En la garganta, en el nefesh. Cuando hablas de un ser vivo, tiene que tener nefesh, porque respira. Si le cortas la cabeza, ya está muerto. ¿Me entiendes? Ya no respira, ya no piensa. Cuando se refiere a alma, se está refiriendo a un ser vivo. De hecho, todas las veces donde se ocupa, o casi todas las veces, más que en algunas muy específicas, ¿no? Que dice nefesh, que se es traducido en tu Biblia como alma, y si tienes la duda, agarra un diccionario Strong, y busca donde dice alma. Espérame. Es el nefesh, ¿ok? Entonces, tu nefesh, un ser vivo. O sea, un ser que respira, un ser viviente, ¿no? Te asfixias o algo, si se te tapa, mueres. Claro. Entonces, tenemos que entender que respiramos, comemos, los nutrientes llegan a nuestro cerebro, el oxígeno llega a nuestro cerebro, ¿a través de qué? De este nefesh. Por eso es sinónimo de vida. Un ser vivo es el que tiene nefesh, ¿no? A través de viaja la sangre al cerebro, los nutrientes se transmiten, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate lo que dice la propia Wikipedia, ¿eh? No lo digo yo, ¿eh? Lo que dice la Wikipedia. En la Biblia, ahorita la duda que tengas la sacas, no te preocupes, No, es que estoy diciendo que cómo se doctrina la gente. Claro, no. O sea, Bueno, es que... tú vas a ver ahorita cómo al final tú vas a entender por qué no hay alma, escúchame. Y vas a ver, ¿eh? En la Biblia el vocablo alma se traduce para la palabra nefesh, como lo acabamos de decir, y para la palabra griega psique. ¿Cómo? Psique. ¿Alguien sabe lo que es la psique? Psique. ¿Alguien? No, como de psicología, así como se escribe psicología, PSI. Mente, ¿no? Exacto. Psique es como cuestiones de la mente, ¿me entiendes? La psique del hombre es su mente. Cuando dicen que tiene destruida su psique, es porque su mente está dañada, o dañado su psique, ¿ok? Para el griego, el alma era la mente, ¿ok? Su mente, ¿ok? Exactamente, porque estaba ahí la conciencia, ¿no? Porque al final, por eso los griegos sí creían que cuando tú morías, pasabas literalmente con todo y todo quien eras al mundo de los muertos. Porque tú seguías siendo tú. Entonces sigues siendo tú, la psique era la misma. Y la esencia era la misma, ¿me entiendes? Ahora, el ruach se traduce como viento o espíritu, ¿no? Y esto sigue siendo la Wikipedia, ¿eh? En hebreo, en relación con la antropología, es el hálito de vida. El ruach. De hecho, por ahí hay un pastor que sacó hace mucho tiempo, un pastor que no es ni pastor, pero bueno, un brother, ¿no? Es un brother que con buenas intenciones, la verdad, porque después resultó que nada, que hizo cosas muy chuecas, ¿no? Pero él decía que el nombre de Dios, el Yod Hei Bab Hei, eran como respiraciones. El Yod Bab
¿no? O sea, que entonces cuando tú tienes el Espíritu de Dios, entonces en ese momento respiras, pero cuando ya dejas de pronunciar su nombre, entonces mueres. Muy romántico, muy bonito, pero él lo toma de ahí porque dice que el aliento de vida, que es cierto, cuando somos llevados a vida, cuando nacemos, ¿no? Sí recibimos el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, el Ruach, que nos da vida, ¿ok? Que ese es nuestro espíritu. Fíjate lo que dice aquí, voy a seguir leyendo. Aliento de la divinidad misma, cuando Hashem insufló sobre el hombre su soplo de vida, y esto lo vemos en Génesis 2:7, este se convirtió en un ser viviente. Recuerdan que dice que lo hizo del polvo de la tierra y después sopló, insufló y entonces tuvo vida. El hombre vive mientras Adonai no retire de su ruach. ¿Ok? Ahora, vamos a leer lo que dice Job 27, 3 y 5. No hemos cambiado el tema del alma, seguimos en el alma, pero hay que entender cositas para que podamos entender eso. Job 27, 3 y 5. Está chaparrito. ¿Job 27 qué? 3 al 5. Job 27, 3 al 5. Esta chaparrita va a ser predicadora cuando sea grande, vamos a ver. Con todo, Sí, bien bonita. Ok, mientras haya vida en mí y esté en mi raíz el aliento, el aliento de Elohim, dice, mis labios no hablarán perversidad, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos esté de mí darle la razón hasta que muera. Lejos esté de mí el darles la razón. Hasta que muera mantendré mi integridad. Pero fíjate lo que dice en el primer versículo. Mientras haya vida en mí y esté en mi raíz el aliento de Elohim, o sea, mientras tenga yo el aliento de Dios en mi vida, no hablaré ni proferiré ninguna mala palabra en contra de Dios, ¿no? Dice lo que está diciendo. Mientras haya ruach, mientras haya aliento. Y eso es lo que sí el ser humano tiene, dado por Dios. Ruach, espíritu. En muchas religiones han proferido que el espíritu es una cosa y el alma es otra. Pon un pinchito ahí para que te acuerdes, ¿ok? El alma es vida. El alma es vida, es un ser vivo. Y el humano es alma cuando es vivo, cuando está vivo. Si quisieras pensar en alma, yo prefiero cambiar el término porque está mal empleado, ¿no? Por eso cuando tú hablas de alma, estás hablando de nefesh, un ser que respira, ¿no? No un pescuezo, no pienses en el pescuezo, ¿no? Y menos de pollo, ¿no? Un pescuezo no. Piensa en que es en la parte neural donde el hombre respira, tiene, ¿no? Vidas. Cuando pienses en ruach, pero cuando pienses en nefesh, piensa en vida, en ser vivo. Y cuando pienses en ruach, que es el aliento que Dios te dio para vivir. Ese es el espíritu que Dios te dio y ese es el espíritu que vuelve a Él cuando mueres y duerme. Y ese espíritu mismo será el que será puesto en un cuerpo nuevo, restaurado, que no tendrá ninguna referencia ya con el pecado, pero será el mismo espíritu. Entonces tendremos que entender que nuestra conciencia, nuestros pensamientos y quienes somos está en el espíritu. Y que cuando nosotros seamos transformados, seremos transformados en nuestro espíritu, no en el cuerpo. Por eso no hay de que me diera un cuerpo nuevo. Ay, pero lo chafa sigue aquí, ¿no? Mi mente bien chafa sigue igual, bien mala. No, porque seré transformado y entonces será la Torah escrita en mi corazón. ¿Ok? El Ruach marca fuertemente la relación entre criatura y creador. La dependencia absoluta de él o de esa persona hacia Dios. Seguimos en la Wikipedia, no nos hemos salido de ahí todavía, solo por Job que hemos leído, ¿no? El Ruach recibe otro sentido en la Biblia según los contextos, dice la Wikipedia. El Nefesh significa garganta o fauces. Nefesh viene de la raíz que significa respirar. Respiración. Ajá, o respiración. Perdón. Y en un sentido literal,
se podría traducir como un respirador. Ese es un respirador, mira, hay un respirador caminando, ¿entiendes? Hay un nefesh, ¿no? Exactamente la misma expresión hebrea se usa para la creación de un animal, ¿no? Un animal que también tiene garganta y que también respira, que se le denomina como nefesh hayim, nefesh hayá, alma viviente, ¿no? Se aplica también a Adán cuando se dice que después de que Dios formó al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz el aliento de vida. El hombre vino a ser un nefesh hayá, un ser viviente. ¿Ok? Génesis 2:7 para quien quiera leerlo. Ahora, esto ya como comentario personal. ¿Ok? Conforme a lo que se ha pretendido enseñar con respecto al alma y por cómo ha sido traducido el concepto, deberíamos decir que si la palabra nefesh o ser vivo que respira es traducida como alma, porque es lo que ha sucedido, que se ha traducido como alma, entonces seríamos almas mientras que estemos vivos. Pero una vez muertos, se acabó el alma. No hay almas rondando por ahí. No, yo siempre he entendido así. Yo he asociado el alma a la sangre. Claro, pero este pensamiento que tú tienes es correcto, pero no es el pensamiento de lo general allá afuera. Allá afuera se piensa que el alma y el espíritu son cosas distintas. Que el hombre tiene tres. De hecho, el pensamiento católico dice eso, ¿no? Es más, inclusive el pensamiento del cristiano reformado, del cristiano evangélico reformado en las iglesias afuera, como en la que yo estuve mucho tiempo, también se cree eso, ¿no? Donde un ser es tripartito. Hombre, está tan desligado el concepto del alma con la sangre o con la idea de respirar, que por eso mucha gente asocia pues, todo lo que vimos en la primera parte, como esos seres, porque se da se asegura esto que es que porque su alma no está descansando. Exactamente. Por eso es que sí, aquí y tal, ¿no? Yo lo he asociado así porque, a ver, hay una parte, no recuerdo ahora, donde dice que las personas que se les derrama su sangre de forma injusta, que claman a Dios por justicia. Entonces, o sea, que el alma... Sí, no, pero a ver, su sangre clama, dice, su sangre clama, pero no es que su sangre grite, Señor, justicia, no, sino que fue sangre derramada injustamente, tiene que pagar. Y entonces yo lo interpretaba así como el Claro. alma, que era la sangre que había sido derramada. Ahora, esto también no solamente nuestros hermanos reformados allá afuera son culpables de ello, esto proviene de mucho más profundamente, de la tradición propia judía. La tradición judía sí cree que existe un alma. Cree que hay espíritu, alma y cuerpo. Igual. ¿Eh? El alma, la conciencia la conciencia que es separada del espíritu, que es... Había un pastor que hace muchos años yo lo veía, que decía él que el espíritu es la batería del móvil. Vamos a, sí, cierto, ya me acordé. Él decía que la batería del móvil es el espíritu, que es el que da la energía. El que cuando se acaba la batería, muere el móvil, entonces el espíritu se retiró. El alma, se la aventó buena, es el software. O sea, tu iOS o tu Android. Y el cuerpo es el móvil, ¿no? Y el cuerpo es el físico, es el móvil. ¿Ok? Sí entiendes esta como triparticidad que está por ahí, ¿no? No existe como algo como tal, porque entonces, y te voy a saber por qué, y vas a ver por qué. Si nosotros pensamos que el alma está disasociada del espíritu, separada del espíritu, y que es independiente al espíritu, es la única forma en la que podemos nosotros querer entender que cuando un hombre muere, su espíritu regrese a Dios, su cuerpo se deshaga con los gusanos, y su alma queda ahí. Desaparece, porque ya no hay vida ahí. Punto. Piensa en esto, Piensa a qué conlleva pensar que nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Yendo a lo del software, ¿cómo es eso? El software, sí, el programa con el que se maneja, ¿no? También funciona con la energía. O sea, si no tiene energía no sirve de nada tampoco. Claro, bueno, en el caso del móvil, él dice que si tú sacas el software, ¿no?
y lo metes a otro móvil, pues va a tener otra vez, va a seguir funcionando, ¿no? Es un poco chunga No tiene sentido. Pero eso es lo que se cree afuera, ¿no? Que el alma es como un ser independiente, en el que está la conciencia del hombre. Entonces les pongo yo aquí, cuando el nefesh deja de respirar y el ruach o el espíritu vuelve al creador, ¿qué es del alma? De hecho, en las películas se pone, ¿no? Que está en la plancha el muerto y el alma como... Sí, el alma se desprende y sube, ¿no? Y al rato regresa. El alma que regresa al espíritu, ¿no? Sino el alma. Claro. Ahora, ¿es acaso? Escúchenme bien, porque esta es la parte más chunga de todo esto y la parte que si tú crees en eso, te condena. Fíjate por qué te condena, ¿eh? Creer que tú eres alma, espíritu y cuerpo te va a condenar a algo que es terrible. Y es lo siguiente: ¿es acaso que el alma no depende de Dios y es autónoma de la voluntad del Creador mismo? Si nosotros pensamos que el espíritu vuelve al Señor, el alma anda por ahí rondando y el Señor no tiene control sobre el alma. ¿Me entiendes? Te haría independiente a Dios, no necesitándole. No necesitas de él, te pones a incluso más que él. O sea, Como decir, yo soy simplemente, mi propio lío también, ¿no? Yo estoy en mi propio lío, mi propio rollo, mi espíritu ya voló, pero yo puedo seguir independiente a Dios en el ¿Sabes viaje. Lo que hacían, explicaban en las iglesias cuando yo era niña, que está la Santa Trinidad, Sí. Padre, Sí. el Hijo y el Espíritu Santo, Sí. y entonces, si Dios son tres, que nosotros también somos tres, el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso es lo que te enseñan afuera. Eso es lo que se enseña afuera. Que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran, así el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Ahora, viene otro razonamiento más que quiero que comprendas y que te pongas a pensar en ello. Y es lo siguiente. Pues el alma, al no tener ninguna relación con el Creador, puesto que el espíritu o ruach lo dio Dios y vuelve a él, entonces, ¿quién dio el alma al hombre? No, se supone que Dios también. Se supone en qué momento, porque no en ninguna parte encuentras en toda la Biblia que hable del alma. De alguna forma No. creerlo también es como menospreciar a Mashiach, porque entonces Mashiach murió para redimir ¿qué? Tu cuerpo, pero y tu otra parte en todo caso, ¿no? Claro. Igual no, Ajá. No, para redimir tu espíritu, porque tu cuerpo pues era que lo comerán los gusanos, ¿no? Sí, pero como separándolo, digamos. Claro. Y tu otra parte. ¿Y el alma? ¿Qué es el alma entonces? es vida. La tradición judía inclusive dice, Cuando mueres. la tradición judía dice inclusive Otra. que puedes volver una y otra vez en reencarnaciones para perfeccionar en cada vida que vives lo que hayas hecho mal en tu alma. El karma. Bueno, mira, en otros pensamientos, otra línea de pensamiento, es karma. Corrientes de pensamiento humano le atribuyen a dicha alma, ¿no?, esta capacidad de poder hasta inclusive volver. Y entonces, automáticamente tenemos que pensar en las apariciones y las ánimas de las que antes hemos hablado. Siempre se ha relacionado con esto, con las almas que no descansan, que se pudre su espíritu, que el cuerpo ya murió, pero el alma sigue aún ahí. ¿Es en realidad esto correcto? Pues ya hemos visto que no. Porque el alma en realidad se traduce como nefesh. En todas las partes de la Biblia donde encuentres alma, aparecerá vida. Y en el original aparecerá nefesh. Ser viviente. ¿Ok? Un respirador, decían por ahí, ¿no? Un respirador con pies. Pero como ya hemos visto, bíblicamente no existe tal cosa como el alma, como un ente independiente y autónomo, porque de ser así no dependería absolutamente de Dios. Es una locura. ¿Me entiendes? Fíjate, para terminar, les pongo yo aquí, me gustaría
dar una muy personal opinión con respecto a este asunto de lo que los seres manifestándose o las manifestaciones de seres, ¿no? Y que en muchas ocasiones se manifiestan inclusive como la persona que ha fallecido, tomando forma de esas personas o tomando forma de tal o cual persona cuando se aparece, ¿no? Y les pongo, y voy a leerlo tal cual porque me lo eché de ronco pecho anoche cuando estaba terminando el estudio, y lo voy a leer tal cual para que no se me escape nada, ¿no? Y es que como alguien que tuvo montones de encuentros con infinidad de manifestaciones, inclusive físicas, como les dije hace rato, siendo yo ese, ¿no? Que tuve un montón de cosas que pasaron en mi vida, puedo decirte que Hasatán se viste como un ángel de luz y que hará lo que sea necesario para desvirtuar a Adonai, poniendo a dudar sobre la opinión de la Torah a todo aquel que tenga este tipo de manifestaciones. Porque si tú crees en estas cosas como el alma, que es separada del cuerpo, separada del espíritu, si tú crees que el hombre no duerme, si tú crees que puedes andar en la vida loca después de muerto, entonces no crees en Dios, ni crees en lo que Dios ha enseñado. Crees en un Dios a tu manera, crees en un Dios a tu forma y como se te ha enseñado, y tal vez el Dios al cual tú le sigues es el Dios de la Reforma o el Dios de los judíos. Pero el Dios de la Torah dice que cuando uno muere, duerme, en espera de que venga nuestro Padre Celestial, Yehoshua HaMashiach, y nos despierte. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender. Hasatán no es omnisciente, ni es omnipresente, ni omnipotente, ¿no? No siente todo, no está en todas partes, ni tiene todo el poder como lo es Dios. Porque es algo que nosotros se nos ha enseñado tan mal. Bueno, no, más bien, Satanás ha querido que aprendas tan bien que él es un enemigo igual que Dios, que puede estar en todas partes, que está en todos lados, que es igual de poderoso, pero no es así. Entonces, ¿cómo es que puede haber tantas manifestaciones de tantos en tantos lados y en tantas partes del mundo? Bueno, pues esto es muy simple. ¿Te acuerdas que Satanás, cuando fue expulsado del cielo, no se fue solo? Fue con muchos ángeles caídos. ¿Cuántos? La tercera parte de los ángeles del cielo cayeron junto con Hasatán. ¿Cuántos crees que son estos? Millones. Todos subordinados y obedeciendo a Hasatán. Sus soldaditos. Sus soldaditos, ¿no? Y les pongo yo aquí, ten la clara conciencia de que cuando veas cualquier manifestación, llámese espiritual o del tercer tipo, alien, extraterrestre, reptiliano, me da tanta risa eso, Anunnaki, vampiro, hombre lobo, pleyadiano, vírgenes sangrando, santitos milagrosos que se aparecen, Fátima y no sé cuántas cosas. No tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Porque si Fátima existió algún día y vivió, hoy duerme. Y María duerme. O Miriam, la madre de Cristo, duerme. Y Santo Tomás de Aquino duerme. Y todos los que tú quieras pensar, San Charbelito duerme. Todos, que el de los, ¿cómo se llama? El santo de los 28 de San Juditas también duerme. Todos duermen. ¿Sabes por qué? Porque son humanos. ¿Sabes por qué duermen? Porque su nefesh dejó de existir. Y porque el espíritu que se les fue dado para respirar para vivir en esta tierra, se les fue quitado, se les fue retirado y duermen. Regresó a su creador y duerme. Sin importar qué tan real o cercana o familiar sea la experiencia de la manifestación, no tiene nada que ver con alguien que vivió y luego volvió de la muerte. Los siervos de Hasatán, estos seres denominados demonios, que en realidad son ángeles caídos, ¿no? Trabajan para perderte todo el tiempo.
para que pierdas y desconectes de la comunión con el Creador. Y mira que si lo han logrado, ¿no? Durante 30 años yo pensé en todas esas tonterías que te acabo de contar, anteriores de esto y del pasado, la pasada intervención, que eran ciertas. Que había un cuerpo, un alma, un espíritu, y que podía después el muerto volver y andar por ahí. Pues no. No es así. Y te lo dice alguien que tuvo manifestación tras manifestación de cosas sobrenaturales. De verdad, hasta los 30 años que yo viví, no fue un infierno, porque de verdad yo viví cosas, tuve experiencias físicas inclusive. Yo no sé lo que decía hace rato Aiza, ¿no? Golpes, heridas que tuvieron que darme puntadas en la cara, porque cosas que no vi solamente yo, que mi madre vio junto conmigo y que mis 5 hermanos podrían testificar, todos ellos, de las cosas que... Y ni siquiera pensar, y esto puedes pensar, no, es que eso es un poltergeist, ¿no? ¿Saben lo que es un poltergeist? Una situación que sucede paranormal en una casa, provocado por las personas que viven en la casa. Sí, como una psicosis colectiva, eso es un poltergeist, en realidad. Sí, en la psicología y ese rollo, que es algo que provoca a la misma persona. Sí, pero en un poltergeist no sucede lo que sucedió en mi casa, ¿no? Cosas brutalmente raras, manifestaciones físicas, cosas, ¿no? Creo que de todos ellos, el que más ataque y más cosas recibió fui yo, ¿no? Porque cuestiones hasta físicas tuve, pero la realidad es que yo entendí, y fíjate algo que no lo había dicho, creo que sí lo dije en el pasado para terminar, pero lo voy a volver a repetir. Todas esas cosas que se manifestaron en mi vida brutalmente, desaparecieron. Bueno, empezaron porque en mi casa, ¿qué les digo? Mi padre llevó libros, se leían cosas, él andaba en cosas muy raras, nosotros empezamos a tener también, a seguirle en cositas, que espiritismo, que si esto, que si lo otro. No, Ouija nunca se jugó, porque siempre supimos que la Ouija era algo relacionado directamente con Hasatán, ¿no? Nunca se jugó a la Ouija, pero ¿qué tal cuando agarrabas que las tijeritas, que te leyeran el cigarrito, que si el pendulito, ¿no? Esas cosas. También, por ejemplo, hay casos que a veces tú llegas en una casa. Fuerte, porque si no se oye y no te oye nadie. Chicos, vamos a poner atención acá. Digo, bueno, a veces a mí me ha pasado que cuando tú vas visitar a una amistad, me ha pasado que tú entras y sientes algo que tú dices, aquí no va, y entonces... como dicen, ¿no? Mejor esa sientes una pesadez, una cuestión ahí. Que tú dices, uy. Claro. Y si ya tú miras así de rojo, mira todo lo que hay. En las paredes, en tu casa. Uf. Porque muchas veces, escúchenme bien, y así como pasó en mi casa, así pasan muchas otras casas, se abren puertas. Tú mismo abres puertas y tú mismo permites que las manifestaciones de estas cosas entren. Pero ahí les va, Toda mi vida, desde muy pequeño hasta los 30 años, tuve experiencias que ninguno de ustedes imaginaría. Créanmelo, hasta como para medio volverse medio loco, por todo lo que yo viví. Y cosas que no creerías. Pero cuando yo le entregué mi vida a Yehoshua, a Cristo, y yo le dije, Señor, de aquí en adelante, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Así, enseguida, nunca más volví a saber de ese mundo espiritual corrupto, rancio, terrible, en el que yo había manifestaciones todo el tiempo, no había noche en que yo no viera cosas. Nosotros poníamos inclusive, no existían las cámaras todavía como ahora que el móvil, poníamos a grabar audio, porque eran cosas que decías, ¿qué está pasando? Es un circo esta casa. Y aquí, como les dije en la mañana o en el mediodía, la gente que iba a dormir a casa no volvía. Porque no era algo que se manifestara solo a nosotros, a aquel que fuera. Y veías que volaban cosas y pasaban cosas terribles. Pero nunca más volví a saber de ese mismo de ese mundo espiritual corrupto. Nunca más se manifestó, ni nunca más volvió a ver nada de ello. En cuanto yo recibí a Mashiach y le dije, Señor, tú eres mi rey. Mira aquí dice Romanos 8:4. Dice, en una versión como sencilla, ¿no? Dice... está hablando de que el Señor dio a su Hijo para librarnos de todo esto, ¿no? Y dice, todo esto lo hizo para que pudiéramos vivir aprobados tal como Él exige.
Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana y espíritu, sino que vivimos de acuerdo a su Exactamente, amén. Los que siguen la mentalidad humana, entre paréntesis, otros espíritus, solo piensan en satisfacerlos, pero los que viven según su ruaj piensan en satisfacer el espíritu. El que se deja controlar por la mentalidad humana, otros espíritus, tendrá muerte, pero el que deja que el ruaj le controle su mente y vida tendrá paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Cualquiera que tiene mentalidad humana no es capaz de agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad, esto aceptando ya Mashiach, ¿no? En ustedes ya no predomina la mentalidad humana, sino la del espíritu, porque su ruaj vive en ustedes. El que no tiene el espíritu de Cristo no permanece en él. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el espíritu les da vida. Exactamente. Fíjate, por eso siempre hemos dicho aquí, y bueno, no lo decimos aquí, todo creyente debe saber que cuando tú recibes al Ruach, lo que estás recibiendo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo que tú estás recibiendo en realidad es la mente de Dios, la santidad de Dios y la capacidad de la mente de Dios para vivir vidas que no le sirven a otros espíritus, sino a Dios. Ya no vives en que ya no vives conforme a la forma del mundo. Te dice este mundo, sino ya el Señor dirige tu vida. Exactamente, no eres controlado por el mundo, ni por las tendientes y corrientes de todo el mundo, sino por Él. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo dejé de ser controlado, mi mente dejó de estar en el mundo, plagada de las cosas del mundo, y sin ninguna línea de ¿cómo se llama?, de dirección. Cuando el Señor llegó a mi vida, se acabó. Eso tiene relación con el versículo, ¿no? Que dice, es que no encuentro, como que en un mismo cuerpo no pueden habitar dos espíritus. Claro, no puede haber agua dulce y agua salada de la misma fuente saliendo. Con lo cual, cualquier persona que sigue experimentando cosas como extrañas es porque entonces el Espíritu de Dios claramente no está en él. Claro. Porque cuando el Espíritu llega, trae libertad de todo. Exactamente. ¿Por qué? Porque él no es compatible con todo lo que tiene que ver con tinieblas. Entonces, al llegar a nuestras vidas, pues todo eso... Claro. Dios y el pecado no pueden habitar en el mismo lugar. Ahora, tú dices, oye, pero entonces yo no soy salvo, no he recibido al Espíritu Santo porque yo sigo teniendo manifestaciones y cosas en mi vida. Observa qué es lo que está pasando en tu vida. Mira, yo tengo unas... Es que me gustaría poder contar todas las historias, pero es mucho tiempo y es mucho rollo. Pero yo conocí gente que desea ser creyente, que después me pidieron que orara por ellos. Bueno, por ella, una mujer, ¿no? Y la mujer, cuando yo empecé a orar por ella, tuvo unas manifestaciones brutales, así horribles, y entonces yo tuve que parar así de orar por ella y decir, oye, espérame, yo estoy orando por ti, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y ella tener que confesarme que había sido una sacerdotisa satánica y que se había casado con la Santa Muerte y que no sé qué tanto rollo, y que de todas maneras ella todavía tenía su altarcito escondido porque su marido no sabía, porque ellos eran muy cristianos, no sé de qué religión, muy cristianos, de qué denominación, pero ella tenía su altar. Y aunque no tenga su altar físicamente, en su corazón, ella todavía en su corazón tenía un montón de cosas. Eso. Entonces estás atado todavía. Y sabes, yo jamás he vuelto a orar por nadie, ni lo voy a hacer. No. Sirve un buen como para autoexaminarse, ¿no? Es decir, si yo sigo experimentando estas cosas, no que tú tengas sensibilidad a, como tú dices, a veces llegas a un lugar y el ambiente se siente pesado, no, bueno, claro, eso es... Y eso puede ser el mismo ruaj que te alerta. Un discernimiento, es un discernimiento. Pero cuando esas cosas te siguen afectando, entonces eso es como una evidencia de yo decir, algo está pasando en mí, que su ruaj no está produciendo frutos. ¿Cuál es el mundo espiritual que yo experimento? Eso es lo muy importante que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cuál es el mundo espiritual que yo experimento? ¿El que está en el control de Dios? No es que el otro no tenga control de Dios. No. Es que el otro está en contra de la voluntad de Dios. Y hace lo que quiere, ¿me entiendes? Tiene autoridad todavía. O sea, Satanás tiene autoridad en la tierra. Claro que la tiene. Limitada, pero la tiene. Y llegará un momento en que se le será quitada, ¿no? Y... Exactamente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, los que viven conforme a su voluntad, ya no viven un mundo espiritual chueco, torcido, o que se rija bajo la autoridad de Hasatán.
Además que su rúa, como que es su sello, como que Es el lo sello. repele, ¿no? Claro. O sea, todo hijo de Dios, no. O sea, Satanás no tiene, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa cuando llega este ser que también no se debe interpretar tal cual ese pasaje en donde le dice a Dios, es que Job, el mismo Job, te quiere porque tiene todo, pero quítale tantito de lo que tiene y vas a ver cómo le va, ¿no? Y el Señor le dice, dale, solo no toques su nefesh, Su vida. su vida. En las versiones dice no toques su alma. Realmente él tiene la autoridad que Dios le permite. Claro. Entonces, El Señor le quita a sus hijos. sí, pero ojo, Job no tuvo manifestaciones satánicas. Ni tuvo espíritus chocarreros dándole vueltas. No, él vio que cayó del techo de su casa sobre toda su familia y murieron. Eso es lo que él vio. Faltaría más también. Él se llenó de sarna completo. Sí. Claro, faltaría más, dices, ¿no? Pero ojo, pero es que tenemos que entender algo. De lo que estamos hablando es de este mundo espiritual, del que supuestamente hay manifestaciones y cosas. Pues claro, las manifestaciones tienen que ver con lo que Satanás hace. Todo hijo de Adonai, todo hijo marcado por Yehoshua, no tiene este tipo de situaciones. De verdad se los digo. Y si el Señor te permite ver algo, te permite discernirlo al momento. Exactamente. Eso sí. Te permite discernirlo al momento, ¿no? Fíjate, Salmo 121 dice, Salmo 121, 3 dice, no permitiría que tu pie resbale, ¿no? Jamás duerme el que te cuida, ¿eh? Es que amén, esto me prende, ¿eh? Porque yo lo he vivido, o sea, yo puedo ser testigo de ello, ¿me entiendes? ¿Siento qué? Salmo 121, 3. No permitirá que tu pie resbale, porque jamás duerme quien te cuida. ¿Oh? Fíjate, a veces, eso se lo voy a confesar, ¿eh? Esto es ya personal, ¿no? No deja que tu pie dé un paso en falso, no duerme tu guardián. Exacto, tu guardián no duerme. No se echó una siesta y entonces el enemigo aprovechó para uy, vamos a hacer una chungada No. Algo chungo ahí. No. Y les iba a decir que yo les iba a confesar algo, ¿no? Porque a veces hay situaciones que son así como, ¿no? Cabrosonas, ¿no? Y entonces a veces digo, en otro momento y en otro tiempo, yo hubiera tenido miedo. O sea, es que ustedes no saben lo que es vivir esa vida, ¿eh? Y lo que es tener esas manifestaciones son brutales. O sea, vives, Y entonces hay ocasiones en las que como que la situación se quiere poner parecer igual. Y entonces a veces llega a mi mente y digo, ¿qué? ¿Y si se apareciera algo de lo que se apareció en el pasado? Mi Señor lo permitió. Y si lo permitió mi Señor, será por algo. Así que dale. ¿No? Pues en ese momento cualquier cosa que quieras, o sea, sabes que tu Redentor vive y que no duerme quien te cuida. ¿Y qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Una manifestación así de algo que aparece? ¿De qué sirve? Yo conozco a Yehoshua. Y es interesante pensar que el sueño en realidad, como así lo percibimos nosotros, no existe. No, los sueños como tal, por eso son sueños. Ojo, que pueda haber algún tipo de que tú sueñes algo que Dios quiera que sepas, también puede existir. Puede ser. No siempre, ¿eh? Yo conocí una iglesia aquí en Bilbao que era de las soñadoras, que Dios mío, santo, ¿eh? No, lo que yo le voy a decir en este sentido, qué cosa, ¿no? Es que en la vida misma uno puede ver que el espíritu nunca duerme. No, claro. Claro que no. No, porque lo que duerme es tu nefesh. Hasta cuando tú te acuestas, todas las células de tu cuerpo no paran. No, es tu nefesh el que duerme, el que descansa. Tu conciencia es la que se apacigua, ¿no? Pero tu espíritu sigue, ¿no? Entonces, Proverbios 16:20. Proverbios 16:20 dice. Está jugando ya chiquita, ¿no? Ya no sabe. El que atiende a la palabra, ¿qué dice? Prospera. Tendrá éxito. Tendrá éxito, dice, ¿no?
hallará el bien. Fíjate, esta versión está bonita. Él dice que confía en Hashem. Dichoso el que confía en el Señor, en Hashem, ¿no? Para aquellos de los que dicen, no digas Señor. No, sí, porque hay cada cosa hoy día en todos lados y las tendencias de lo que se cree, pero bueno, dichoso el que confía en Adonai, ¿no? La fórmula es la siguiente. Salmo 37:3. Esta es la fórmula, ¿eh? 37. Sí, 3. Salmo 37:3. ¿Sabes qué sucede? Que si te das cuenta, ella, cuando uno habla, ella también quiere hablar. Ella quiere comunicarse. Es eso. Bueno. Tiene el micrófono, de hecho. Bueno. Ok, vamos. Salmo 37:3 dice: confía en el Señor. Esta es la fórmula, ¿vale? La fórmula para lograrlo. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra. ¿Y qué dice su versión ahí? Y come tranquilo. Fíjate, dice come. Espérate, a mí me gustaba la que mía porque. Aquí dice ya es tu trabajo con seguridad. Y es tu trabajo con seguridad. Confía en Jehová y hace el bien, y habitarás en la tierra y ese Bueno, pues, espérame. No sé por qué a mí en los libros que yo descargo siempre aparece la palabra Jehová. Sí, bueno, ya te voy a explicar por qué. Ya te explico después. A mí me molesta. Sí, porque estás usando una versión que tiene como base la Reina Valera, por ejemplo. Porque la Reina Valera es la que dice Jehová, Confía en Hashem, hace ¿no? bien, vive la Pero fíjate lo que dice mi versión. Se habita en la... Me gusta mucho lo que dice la versión porque es la Bober Cantera, de hecho, la Cantera Iglesias dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Yo le entendí eso cuando ha dicho come tranquilo, quiere decir que andes derecho, Claro. Anda recto, en el Señor, mantente fiel, confía en el Señor y haz el bien. Confiar en el Señor y hacer el bien es ¿qué? Obedecerle. Establécete en la tierra, sé próspero y mantente fiel. Porque el que permanezca fiel hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra, ¿no? Mateo 10:28. Sigue la fórmula, ¿eh? Mateo 10:28. Este es buenísimo. Y esto fue algo que a mí me dio mucha seguridad en toda mi vida. No teman a los que matan el cuerpo. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Ahí va a decir al alma. En sus versiones dice el alma, ¿no? Sí. No pueden matar la vida. O no pueden... Claro. Más bien, témanle a aquel que les puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el Seol. En el crematorio, ¿no? Leyéndolo más claramente sería: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar su espíritu. Más bien témanle al que puede destruir tanto su espíritu como el cuerpo en el Seol. ¿Quién es ese? ¿Quién es quien puede? Dice Adonai, la versión. Adonai dice... Más bien témanle a Adonai que puede. Témanle a Adonai, ¿no? Claro, porque en el día final, como hemos dicho antes, cuando resuciten los que no creyeron, serán destruidos sus espíritus también. Cuerpo y espíritu. El infierno. Sí, en el infierno, bueno. ¿Cómo dice el tuyo, madre? ¿En el qué? ¿En el tártaro o qué? En el crematorio, dice, fíjate. Oye, esa versión está chunga, ¿eh? Siempre este apartado aquí ya da para ver que el infierno es un lugar de destrucción y no de tortura. Claro, de destrucción, exactamente. Y no de tortura. El Seol, dice la mía, ¿no? Bueno. ¿Qué es el gay y no? ¿Será lo mismo? ¿Será algo así? Sí, claro. Sí. ¿Qué versión la tienes? No, esta estaba viendo la K2, sí. Sí. Así. Es el... Gay y no. Gay, no. Ajá, pero es que ¿cómo Debe se ser pronuncia parecido como el...
escribe como wait y no. Pero no a decirse así. Sí, no, estoy como fuera de saber qué era. Es que dice, es el... Bueno, ya después te lo diré porque tiene su nombre. Ese es el nombre como judío, como en hebreo, por ejemplo. Entonces dice Romanos 8:37. No judío, perdón, nada tiene que ver en hebreo. Gena, ¿no? ¿No es el Gena? Sí, es lo mismo. Pues se refiere al infierno. Ajá, el infierno. Gena es. Infierno. Sí, es el Gena, sí es el infierno. Sí. Romanos 8:37 y 39. Ya con esto terminamos. Romanos 8:37 y 39. 39. Pero en todas estas cosas, a los que somos creyentes, me encanta esta versión, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y de esto estoy convencido, así como Shaul, Pablo está convencido, también yo estoy convencido. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los gobiernos, los demonios dicen, ¿no? Ni los demonios, ni los Anunnakis, ni ninguna de esas cosas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, refiriéndose a potestades, ¿no? Principados, potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim, de Dios, demostrado mediante nuestro Mashiach, Cristo, Yehoshua, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Adón. Nadie, escúchame bien, estando en el Señor, escucha esto, nadie podrá ni tocarte, ni perturbarte, ¿no? Caminando junto a Hashem. Nadie podrá venir a ponerte con el cuerpo, con la mente turbada, ¿no? Con ansiedad, con miedo, mientras estés en Yehoshua, andando y caminando con nuestro Mashiach. Amén. La conclusión es la siguiente: no importa cuánto hayas hecho en tu vida antes, no importa cuánto hayas conocido, probado e inclusive provocado e inclusive participado del mundo espiritual que Hasatán propone allá afuera. Nada importa. Si tú has hecho teshuvá, te has arrepentido, has ido delante de Él y has puesto tu confianza, tu corazón, tu mente, tu nefesh, tu alma, ¿no? Tu vida entera delante de Él, Él es fiel y no permitirá que nadie toque ni un cabello de tu cabeza. ¿Amén? ¿Amén? O sea, tenemos que entenderlo, creerlo y saberlo, porque te lo dice alguien que lo experimenta todos los días. He visto las dos partes. Y ¿sabes algo? Yo me siento verdaderamente resguardado y cuidado. Yo sé que el que me cuida no descansa y no duerme. ¿Amén? Entonces, espero que haya podido ser un poco más claro este punto de quiénes son estos que a veces pensamos que andan allá afuera manifestándose en nuestra vida. Por eso ahora, tampoco es que tú digas, bueno, depende, ¿no? Porque si estás lejos de Dios, pues cuidado, porque igual las manifestaciones pueden ser de cualquier nivel y de cualquier tamaño, ¿no? Como las que me sucedieron, como las que vi, ¿no? Y como las que estoy seguro que de no haber llegado al Señor hubieran sido cada vez más graves, peores y de niveles más altos, ¿no? Y de niveles más altos. Pero mientras estés con el Señor te cuida y te resguarda. Amén. Vamos a parar hasta aquí. Shabbat Shalom todavía, porque todavía falta bastante tiempito para que termine el Shabbat. Y vamos a seguir estudiando la palabra, ¿no? Creo que es necesario que no nos quedemos solamente en lo que hemos dicho aquí,
sino que nosotros mismos vayamos y comprobemos en la Torá lo que dice esta escritura sobre el tema. Que ondemos un poco más en cada uno de las cosas que hemos estudiado, para que entonces podamos llegar a conclusiones reales. Amén. Bueno, pues Shabbat Shalom a todos a la distancia. Les amamos, les mandamos un abrazo fuerte.